Hola, el día de hoy vamos a ver las herramientas necesarias para poder trabajar con piezas soldadas, principalmente caños y perfiles soldados, ya que son muy útiles a la hora de trabajar con estructuras soldadas como por ejemplo perfiles reticulados. Vamos a crear una nueva pieza y vamos a comenzar a trabajar. Nos vamos a ir a la pestaña de piezas soldadas. Si a ustedes no les aparece, pueden hacer clic derecho en cualquiera de las otras y hacer clic en piezas soldadas. Si bien el máximo potencial de las piezas soldadas está utilizando croquis 3D, vamos a arrancar con un croquis 2D para entender lo básico y luego sí vamos a pasar al 3D. Para esto vamos a hacer un nuevo croquis 2D en la vista de alzado. Les recomiendo que si no vieron hasta ahora los videos de croquisados y de herramientas básicas, lo vayan a ver, ya que son muy útiles para tener en cuenta a la hora de trabajar en croquis dentro de otras herramientas. Una vez que tenemos este croquis, vamos a salir del mismo y dentro de piezas soldadas nos vamos a ir a la herramienta de miembro estructural. Acá nosotros tenemos diferentes estándar. Tenemos ANSI pulgada e ISO. Básicamente ANSI pulgadas es del sistema inglés y todas las dimensiones están en pulgadas. Esto va a ser muy útil a la hora de trabajar con planchuelas o perfiles tipo ángulo, que sus dimensiones están justamente en pulgadas. Pero también tenemos que tener en cuenta que si vamos a trabajar con caños rectangulares o caños cuadrados, las dimensiones normalmente están en milímetros y esto pertenece al sistema ISO. Vamos a arrancar con ISO y después vamos a ver cómo sería de la otra forma. Vamos a utilizar por ejemplo un estándar ISO y acá tenemos canal C, hierro angular, tubería, tubo cuadrado, tubo rectangular y viga SB. Para el ejemplo vamos a tomar tubo cuadrado. Y acá tenemos diferentes dimensiones. 20 por 20 por 2, esto es alto, ancho y el espesor que tiene el caño. Nosotros vamos a tomar por ejemplo un 40-40 por 4. Si acá no encuentran la dimensión que ustedes están necesitando, por ejemplo un 25 por 25 o un 40 por 40 pero de espesor 2 milímetros en lugar de 4, no se preocupen. Seleccionen el más parecido que después vamos a ver cómo modificar esta dimensión. Una vez que nosotros seleccionamos el caño con el que queremos trabajar, tenemos diferentes grupos. Un grupo básicamente son conjuntos de líneas que nosotros croquisamos que son paralelas entre sí o que son coincidentes entre sí. Es decir, por ejemplo, conforman un perfil cerrado o son paralelas. En este ejemplo, un grupo podría ser este y este. ¿Sí? Eso conforma un grupo. Otro grupo, yo puedo ir a nuevo grupo y tocar ese. Si nosotros tuviéramos varias líneas verticales u horizontales, cada una de ellas las podemos meter dentro del mismo grupo. Una vez que nosotros seleccionamos los caños con los que queremos trabajar, acá podemos ver que tenemos diferentes opciones, ¿sí? Principalmente la que más podemos utilizar es la del ángulo del perfil. Fíjense que si yo me voy a una vista superior y comienzo a cambiar el ángulo del perfil, básicamente es utilizar, por ejemplo voy a poner a 45 grados, es utilizar el caño de manera que esté rotado 45 grados. Pero bueno, lo más normal sería dejarlo a 0 grados para que sea paralelo a las demás caras. Les doy OK y aquí tenemos nuestra primera pieza hecha con perfiles soldados, ¿sí? Con caños. ¿Recuerdan que yo les dije que si no encontraban la dimensión que necesitaban, no se preocupen, que seleccionen la más parecida? Bueno, nosotros podemos ir dentro de la operación, podemos ir al Sketch y le hacemos clic derecho, editar croquis. Nos vamos a normal A y acá podemos modificar los parámetros de nuestro caño, ¿sí? Si nosotros habíamos dicho que queríamos un 40-40, pero en lugar de tener un espesor de 4 milímetros que sea de 2 milímetros, lo podemos definir de esa manera. Salimos del croquis y ahora tenemos un caño que conforma las dimensiones que nosotros buscábamos. Vamos a ver ahora, vamos a eliminar esta operación y vamos a ver cómo hubiera sido hacer mismos estructural, pero en lugar de usar ISO, usar ANSI pulgada. Supónganse que dentro de ANSI pulgada yo lo quería hacer con hierro angular, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, de 1 pulgada por 1 pulgada por 0,125
y vamos a determinar nuevo grupo y vamos a hacer la misma pieza pero con ángulo. Fíjense que automáticamente me toma el perfil, fíjense, yo me voy a poner de esta manera, me está tomando el perfil de esta forma. Yo puedo modificar acá el ángulo en caso de que lo quisiera, por ejemplo 45 grados, y que quede de esta forma raro, ¿no? O sea, para hacer una pieza de esta manera. Pero bueno, lo más normal, como les decía anteriormente, es dejarlo de esta forma. Vamos a añadir nuevo grupo y vamos a poner otro ángulo ahí. Ok. Fíjense que ahora tenemos la misma pieza pero hecha en ángulos. ¿Qué hubiese pasado si yo este refuerzo central no quería que fuera en ángulo y quería que sea otro perfil? Bueno, puedo editar la operación y eliminar este segundo grupo para dejarlo de esta manera. Le doy OK y ahora puedo generar otro miembro estructural. Por ejemplo, dentro de ANSI pulgada puedo tomar una tubería, ¿sí? Que sea de diámetro 1 pulgada. Entonces, como nuevo grupo, pongo ese caño. Fíjense que acá tenemos el problema, ¿sí? De que el caño, al ser otra operación, nos queda con mucha interferencia. Ya vamos a ver con qué herramienta podemos solucionarlo. Vamos a darle OK. Y fíjense que nosotros acá tenemos una herramienta llamada recorte extender. Vamos a utilizarla. Vamos a decir que los sólidos a cortar va a ser este. Y que acá, fíjense, hay dos opciones. O utilizamos caras y planos para definir los lugares de corte o sólidos. Lo más recomendable es utilizar sólidos. Entonces yo toco este y automáticamente me va a hacer los recortes necesarios. Le voy a dar OK. Y ya quedó la pieza cortada. Obviamente esto es un ejemplo porque en la práctica yo no voy a hacer una pieza con esta complejidad de corte para soldar. No tendría sentido, el refuerzo lo haría de otra manera. Pero bueno, este es un ejemplo. Vamos a analizar ahora cómo se utilizan los croquis 3D, que es muy útil a la hora de trabajar con estructuras reticuladas. Para eso vamos a borrar todo lo que tenemos hecho y vamos a ir a croquis 3D. El croquis 3D se trabaja en principio de la misma forma que un croquis, solo que, valga la redundancia, en sus 3 dimensiones. Vamos a ir al plano planta y vamos a dibujar la siguiente estructura. Fíjense que yo acá estoy dibujando en plano planta para asegurarme que todo esté justamente en ese plano. Ahora, si yo, vamos a ir a esta vista. Si yo quiero hacer que esto sea horizontal, no tengo las herramientas normales de horizontal y vertical, porque ahora estoy en un ambiente 3D, ¿sí? Por lo tanto, lo horizontal y lo vertical pasa a ser una cuestión relativa. Pero lo que yo siempre tengo es mi sistema de referencia. Entonces, fíjense, yo acá tengo el sistema X y Z. Si yo quiero que esta línea sea perpendicular a esta, que esta está en el eje Z, la selecciono y le pongo a lo largo de X, ¿sí? Estas ya están definidas porque yo cuando lo fui croquisando, fue tomando esas relaciones. Pero si yo ahora quiero, por ejemplo, trazar una línea de acá a acá, me va a decir si estoy en el plano en el que estoy trabajando, en este caso es el ZX, o si yo quiero hacerlo en otro plano, fíjense que no puedo. Si yo quiero hacer una línea vertical, siempre estoy en el ZX. Entonces lo que yo hago es trazar la línea y luego la selecciono y le pongo a lo largo de, en este caso, Y. Y ahora sí tengo una línea que va a lo largo de Y. Vamos a seguir con nuestro ejemplo. Fíjense lo que ocurrió aquí. Por estar trabajando en esta vista de perspectiva, yo creo que estoy haciendo algo que es vertical y en realidad es todo plano. ¿Cómo puedo corregir esto? Bueno, lo que voy a tener que hacer ahora es utilizar una línea de referencia que vaya de este vértice hasta esta línea y esta línea tiene que ir a lo largo de Y. Entonces le voy a poner a lo largo de Y. Y ahora sí me toma la estructura piramidal que yo quería hacer.
Bien, y aquí tengo un croquis 3D. Vamos a salir del mismo y vamos a ver cómo utilizar ahora la herramienta de miembro estructural para este croquis 3D. Vamos a hacer esta pieza reticulada en caño ISO y vamos a utilizar un tubo cuadrado de 20 por 20 por 2. A la hora de definir los grupos, recuerden que yo les había dicho que podían ser grupos, las líneas que son paralelas entre sí o que están cerradas entre sí. En este caso, nosotros podemos definir como un grupo estos triángulos, ¿sí? Pero si yo ahora quiero seleccionar otra línea, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque este grupo ya está cerrado. Entonces lo que yo tengo que hacer es definir nuevo grupo. Y ahí sí puedo ir seleccionando las próximas piezas. Nuevo grupo. Nuevo grupo. Y ahí ya quedó nuestra pieza. Fíjense que automáticamente nos va a tomar, en los grupos que son cerrados, nos va a tomar este tipo de unión, ¿sí? Ahora, cuando eso se interfiere con otra pieza que ya está hecha, les va a hacer el recorte adecuado. Eso ustedes lo pueden controlar de aquí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el grupo número 1. Nosotros acá tenemos configurado que lo haga esquina con esquina, pero podría ser de esta forma o de esta otra forma. Igual lo más normal es mantenerlo así para mantener los caños cerrados. Ahora lo que yo voy a hacer es borrar este grupo número, sería el 2. Lo voy a borrar y fíjense que quedan los caños destapados. Lo voy a dejar de esta manera para mostrar un ejemplo. Voy a darle OK. Acá ya tenemos nuestra pieza base, digamos. Fíjense que en estas caras la misma estructura triangular tapa los caños. Lo normal es que cuando uno construye piezas soldadas se tapen estos huecos para que eventualmente no entre agua, se oxiden y demás. Eso yo lo puedo hacer con una herramienta que se llama tapa en extremos. Lo toco y voy a tocar las caras donde yo quiero poner esas tapas, que en este caso serían estos 3 caños. Y acá defino el espesor, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a hacer con una planchuela, digamos, de 1/8, que serían más o menos 3 milímetros. Le doy OK y ahí ya están esas tapas puestas. Vamos a modificar el croquis para ver algo más respecto a lo que es el recorte. Vamos a tirar un refuerzo ahí. Ahora yo voy a hacer otro miembro estructural que va a ser un tubo cuadrado como veníamos trabajando y lo voy a colocar ahí. Fíjense que, como en el ejemplo anterior, al ser otra operación, no me recorta el caño, ¿sí? Y esto queda con interferencia. Para solucionarlo me voy a recortar, extender y ahora sí tenemos dos opciones. Antes lo habíamos hecho por medio de sólidos, es decir, yo selecciono el sólido a recortar y le digo que lo corte en este sólido. Ahí está. Que lo corte en este sólido. Ahora, yo también puedo definir, en lugar de un sólido, como en este caso, que sea una cara o un plano. Entonces yo, por ejemplo, puedo seleccionar esta cara y esta cara. Y fíjense que acá lo corta, pero tengo el problema de que al ser dos caras, queda el triángulo opuesto de sólido. Esto es un error, ¿sí? O sea, no puedo cortarlo de esta manera. Por eso, a veces es conveniente utilizar el corte de cara solamente cuando tengo una cara plana, como el ejemplo de aquí debajo, y cuando tengo más de un contorno a cortar, utilizar los sólidos, ¿sí? Porque si yo utilizo los sólidos, ahora sí me lo deja cortado como debería ser. Vamos a terminar de cortar aquí. Ok. Es muy útil, una vez que yo terminé de hacer la pieza, ocultar el croquis 3D, que no lo hace de manera automática y queda un poco molesto, ¿sí? Acá yo tengo esta pieza en caño plegado, ¿sí? Que podría ser cualquier elemento. Si bien no es algo que se utilice normalmente, al menos en el modelado en 3D, sí está interesante tener en cuenta el hecho de aplicar cordones de soldadura. Vamos a ver un ejemplo.
El cordón de soldadura funciona generando una geometría de soldadura. Yo puedo definir esa geometría o puedo definir la trayectoria. Para definir la geometría, puedo seleccionar las caras, por ejemplo, esta con esta. Y automáticamente ven que ahí se pone en fucsia una línea. Esa va a ser la soldadura. En este caso es una soldadura de 1 milímetro. Vamos a poner una soldadura de 3 milímetros. Y le voy a dar OK. Ahora, acá no veo yo el cordón, pero sí existe. ¿Ven? De hecho ahí aparece el símbolo. Esto está bajo norma ISO o IRAM, si están en Argentina. No veo el cordón físicamente, pero sí sé que está. Normalmente el cordón de soldadura no se modela, no se hace un 3D, ya que no tendría sentido. Sí se pueden representar de esta manera para que a la hora de generar el plano esté esta información, pero como dije, no se suelen modelar los filetes de soldadura. Vamos a seguir viendo las diferentes opciones de los cordones de soldadura. Yo puedo ir seleccionando como les mostré la geometría, es decir, cara con cara, o bien puedo seleccionar la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, directamente seleccionar la línea. Y en caso de seleccionar esto, puedo definir la longitud, ¿sí? O sea, desde hasta tanto. Por ejemplo, que comience a los 5 milímetros y que tenga una longitud de 5 milímetros, ¿sí? Obviamente esto sirve para contornos de soldadura más largo en los que yo utilizo soldadura intermitente. Y esas fueron las herramientas básicas para trabajar con piezas soldadas. Si quieren que profundicemos más en este tipo de operaciones y de piezas, háganmelo saber en los comentarios para hacer más videos al respecto. Recuerden que pueden suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que subimos y que cualquier duda o sugerencia la pueden dejar en los comentarios. ¡Hasta la próxima!